Un punto extra de las que han venido. Estoy grabando. La fija. Es una clase nueva, ¿no? Sí. Con respecto al año pasado. Así que. Y van a ver diálogo. No, está como que no le ríamos. Tiene nomás el 5% del salón. Para no, pero nomás. Bueno, vamos a ver lo que es manejo de asma, ¿ya? Tratamiento de asma. Una patología de por más no sabe decirle frecuente, más que la hospitalización, porque yo seguro que muy pocos pacientes han visto hospitalizados por asma, es frecuente a nivel ambulatorio, ¿no es cierto? Vamos a empezar. Entonces, lo que se va a ver el día de hoy es diagnóstico, identificación, manejo inicial, control de enfermedad y lo que son las observaciones. Vamos a empezar con casos clínicos. Tenemos el caso de Javier. Dicen, Javier de 25 años acude al consultorio refiriendo episodios de tos al menos 4 veces a la semana. A la semana la tiene 4 veces. La misma molestia se presenta por la noche una vez por semana. Al mes serán 3 o 4 episodios por la noche que digo, despierta constantemente. Refiere que siempre presenta los episodios durante la primavera. Tiene que ver esto. Pacientes con síntomas respiratorios que se exacerban de forma estacional. Sí. Los pacientes con asma, los que son asmáticos, se dan cuenta que mucho tiempo están tranquilos, ¿no? Pero en determinados meses del año suelen presentar lo que son las exacerbaciones. A la evaluación encontramos sibilantes en la consulta. Viene con esto el paciente, no refiere ningún otro antecedente. La primera pregunta ante ese cuadro clínico debería ser cuál es el diagnóstico en ese caso de Javier. Cuando ustedes no saben que tiene un paciente, ustedes plantean síndromes o problemas. Cuando ya saben que tiene un paciente, plantean la enfermedad. Es decir, tengo un paciente con abdomen agudo médico, no sé qué es, pongo abdomen agudo médico y posibilidades, ¿no? Es una pancreatitis, colecistitis, apendicitis. Cuando ya sé que tiene el paciente, yo pongo pancreatitis aguda, ya no pongo abdomen agudo ni pongo síndrome de tos abdominal. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el problema o el síndrome que plantearía? Sibilantes, tos crónica. ¿Cuál será el problema o síndrome que plantearía? Primero plantean síndromes o problemas. ¿Cuál será en este caso? Ariana. ¿Alguien? Disney. Disney como tal no va como problema. Lo podrías plantear como una dificultad respiratoria, ¿no? O mejor aún una insuficiencia respiratoria. Pero sobre todo cuando el paciente tiene, por ejemplo, una frecuencia respiratoria más de 25 a 30 por minuto y tiene algunos signos físicos como aleteo nasal, cianosis, politiraje, etc. Que no es el caso. Y no es tanto disnea, no, es tos. Es tos y a la evaluación encuentra sibilantes. No es tanto disnea el tema. Con tos y sibilantes, ¿qué podrían plantear? ¿Una qué? ¿Obstrucción qué? ¿Qué? ¿Ya qué es el SOP? Es un síndrome obstructivo bronquial. Pueden plantear un síndrome de obstrucción bronquial, aguda, ¿no? O bueno, no tan aguda, porque ya lleva un tiempo. También podrían plantearlo como una hiperactividad bronquial. Yo no sé qué tiene asma el paciente, yo no puedo decir con un solo episodio de asma, pero por el hecho que pueda tener disnea, pueda tener tos y sibilantes, sobre todo sibilantes, pueden plantearlo como un síndrome obstructivo bronquial. Obviamente, mi posibilidad va a ser asma, ¿no es cierto? ¿Qué otras posibilidades tiene ante un síndrome obstructivo bronquial? Si no es asma, ¿qué más podría ser? Un problema tiene varias causas, ¿no? Una posible es que sea asma. ¿Cuál sería la otra? Una enfermedad sibilante. Un EPOC, una bronquitis crónica, ¿no es cierto? Y en nuestro país, secuelas de tuberculosis que producen bronquiectasias. Bronquiectasias, asma, EPOC es lo que podrían plantear. En niños, lo que hacen pediatría
todavía no es pediatría, creo. Cuando tienes un cuerpo extraño en un solo bronquio, me da similares en un solo bronquio, por ejemplo, ¿no? Pero ese no es el caso. Entonces, si no es motivo bronquial, la primera posibilidad sería asma, por supuesto. Muy bien. Entonces, el asma tiene un cuadro clínico que ya lo conocen, síntomas típicos que ya lo conocen. Y los síntomas tienen variabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Los que son asmáticos y atópicos saben de que en determinadas épocas del año es cuando tú sufres, ¿no? Cambios de clima, cuando hace frío, etc., ¿no? Los síntomas se desencadenan más en la noche, ¿no? Hay una explicación para eso. Y son desencadenados por algunos agentes, por ejemplo el frío, el polen, la misma risa, estados de ansiedad. Y lo clásico, ¿no? Los que son asmáticos saben de que luego de una infección viral puede presentar exacerbación. Tienes un resfriado y tú ya sabes lo que va a pasar después. Acá está la explicación por qué el asma se exacerba durante la noche. ¿Por qué? Tiene que ver con el ritmo circadiano de los corticoides. Si se dan cuenta, aquí está la ACTH y este es el cortisol. Tienen un ritmo circadiano y tienen su punto más bajo a las 4 de la mañana. Disminuyen ahí. Una pregunta recientada hace algunos años fue: ¿a qué hora ocurren principalmente las exacerbaciones agudas de asma? 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. ¿Por qué? Ritmo circadiano de los corticoides. ¿Qué es lo que pasa cuando el cortisol baja a esa hora? ¿Qué es lo que puede hacer que tengas una exacerbada? ¿Qué puede pasar? Baja el corticoide, mi bronco se cierra. ¿Por qué? Mi bronco se cierra y se inflama, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso? Estarán tentados a responder de que el efecto es inflamatorio de los corticoides, pero esa no es la razón. ¿Qué acciones tienen los corticoides aparte de modular la inflamación, ser hormonas de estrés y hiperglicemiantes? ¿Qué otra acción tienen? ¿Se acuerdan? Del cortisol. ¿Qué acción tiene? Endógena. El cortisol le permite la acción de las catecolaminas. Si no hay cortisol, las catecolaminas no funcionan. No funcionan. ¿Por qué creen que la enfermedad de Addison, que es la falla suprarrenal, o sea, no produzco cortisol, el paciente viene con hipotensión, que no responde a fluidos? Porque no tienen cortisol, las catecolaminas no van a funcionar. ¿Y cuál es la acción de las catecolaminas a nivel bronquial? ¿Qué es lo que hacen? Broncodilata. Producen broncodilatación. Si no hay cortisol, las catecolaminas no funcionan, por lo tanto, no va a haber quien broncodilate. Va a haber una broncoconstricción. Es lo que sucede. Entonces, desde el punto de vista clínico, nadie tiene problemas en identificar un probable asma. Pero el diagnóstico no es clínico, tiene que ser funcional. Funcional. Y el diagnóstico funcional se basa en ¿qué? En la espirometría. En la espirometría hay un montón de valores que ustedes ni recordarán seguro, ¿no? Pero ¿cuáles son los que tienen que recordar? El PF1 y la capacidad vital forzada. ¿Qué es el PF1? ¿Qué es el PF1? ¿Se acuerdan? Fisio respiratoria, ¿no? Que decían las curvitas, capacidad vital, volumen residual. Fracción inspiratoria. Fracción inspiratoria vital. En el primer momento. ¿En un minuto? Para entender esto tienen que ver el gráfico. Tú le pides al paciente que tome aire. Señor, tome todo el aire que puede y lo aguanta. Ahora quiero que lo bote con fuerza, todo lo que pueda. El máximo volumen de aire expirado luego de una inspiración máxima es la capacidad vital forzada. El máximo volumen de aire expirado luego de una inspiración máxima, capacidad vital forzada. Y lo que boto en el primer segundito es el PF1. El PF1 es el volumen expiratorio forzado al segundo. Tomo aire, todo lo que pueda, lo máximo que puedo inspirar. Todo lo que boto, capacidad vital forzada. Lo que boto en el primer segundo, PF1. ¿Para qué me sirve entender eso? ¿Cuál es el patrón espirométrico que me dé el asma? Igualdad, supongo. ¿Cuál es el patrón espirométrico que me da el asma? Obstructivo. Patrón obstructivo. Claro. ¿Se acuerdan de esto? Por ahí sí, ¿no? Claro. Para que se acuerden, en el patrón obstructivo el aire entra pero no sale o sale lento. El aire entra pero no sale o sale lento. El bronquio cerrado y con moco funciona como una válvula.
¿Se acuerdan ustedes qué cosa auscultaban en un paciente asmático? ¿Qué le decían que ausculten? Sibilantes y respiración prolongada, ¿no? Respiración prolongada. Respiración prolongada. El aire entra pero no sale o sale lento. Entonces, esto es lo normal. El aire entra, sale. ¿Qué pasaría si el aire entra pero no sale y sale lento? O sale lento. El aire entra y lo que boto en el primer segundito, ¿cómo estará? ¿Normal o disminuido o aumentado? Si el aire entra pero no sale, ¿cómo creen que está? Disminuido. O sea, en el asma va a haber P1 disminuido. Patrón obstructivo, P1 disminuido. La capacidad vital forzada puede que sea normal incluso. Lo más común es que sea también disminuida, pero puede que sea normal. Comparen esa curva y comparen esta otra. Esta curva es más larga, ¿no es cierto? Porque el aire entra, pero se demora en salir. Ese es el patrón obstructivo. F1 disminuido, capacidad hiperforzada, normal o disminuida. En sí, el patrón obstructivo, ¿con qué se diagnostica? Con la relación F1 sobre capacidad vital forzada. O sea, ¿qué porcentaje de esta curva expiratoria de la capacidad vital forzada corresponde al primer segundo? Eso es la relación F1 sobre capacidad vital forzada. Esa relación, lo normal es más de 0.8 o 80%. Así lo van a leer, más de 80% del predicho. ¿Qué significa eso? Los neumólogos, para interpretar estos valores, tienen unas tablas. A ti, por tu edad, por tu sexo, por tu talla, te corresponde tal valor. Tú deberías tener por lo menos el 80% de ese valor que te corresponde, del predicho. Se refiere a eso. El valor normal de esa relación es más de 80% del predicho. Hablamos de patrón obstructivo cuando es menos de 70% o 0.7. Entre 70 y 80 es borderline, indeterminado, o sea, puede que sí, puede que no. Patrón obstructivo es menos de 0.7. Patrón obstructivo, o sea, asma, hipoprocictáceas, fibrosis quística en niños, por ejemplo. Entonces, ya saben cómo diagnosticar patrón obstructivo. Otra forma de, bueno, es lo mismo que les he explicado. Pero acá hay algo importante. ¿Qué es lo que diferencia al asma del EPOC? Ambos son patrón obstructivo, pero ¿qué los diferencia? ¿Ah? La reversibilidad. Al asma le pongo su Ventolin, el bronquio se abre. Al EPOC no se abre tanto o no se abre. La reversibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le mido al paciente el P1 y esa relación P1 sobre capacidad vital forzada, se la mido y le pongo beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol, 2 a 4 PAF. Espero 15 minutos y vuelvo a medir. Si ese P1 mejora más de 12% o más de 200 mililitros, hablo de reversibilidad, es reversible, patrón obstructivo reversible. Y patrón obstructivo reversible es asma, cerrado. Si no revierte, es EPOC. O sea, veo la reversibilidad, es lo que me interesa. Solamente se puede hacer el diagnóstico con espirometría midiendo P1 o hay otra forma de hacerlo. ¿Han escuchado de la flujometría? La flujometría se obtiene por el flujómetro, que es un aparatito así. Lo que pasa es que el espirómetro suele ser un aparato más de nivel hospitalario, ¿no? Un poco más complejo de usar. El flujómetro es un aparato así, yo le digo al chiquito hijito sopla y está suficiente, o sea, no hay más ciencia que eso. También me sirve para valorar el patrón obstructivo. Flujo expiratorio máximo, peak flow, el FEM o PEF. ¿Ya? Se correlaciona el valor con el PEF1. También se puede hacer acá el test de reversibilidad, pero se sugiere un promedio de hasta 5 o 7 días para poderlo sacar. El gol estándar, lo mejor, es la espirometría. La alternativa es esto. Pero ¿para qué te sirve esto? Que es de fácil uso. Para valorar sobre todo el asma en emergencia. Para valorar el asma en emergencia. ¿Cómo yo puedo saber que un asma en emergencia es severo? O sea, ¿de qué forma objetiva puedo yo saber eso? ¿Por los sibilantes? Mando al interno a que examine al paciente. Oye, ¿tiene sibilantes? El interno que hizo en pandemia, sí, no, te dice, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Entonces, esta forma es más objetiva. Un PEF menor o igual a 50%, crisis asmática severa, cerrado. ¿Ya? Un PEF, una flujometría menor o igual a 50% en emergencia, crisis asmática severa. Mayor de 50% debe moderar.
Es la manera más objetiva de valorar las emergencias. Muy bien, seguimos con el caso de Javier. Entonces Javier fue diagnosticado de asma al presentar los siguientes síntomas. Miren, cuando ustedes entrevisten a un paciente con asma, los síntomas pueden dividirlos en síntomas diurnos, síntomas nocturnos. ¿Me interesa eso? Tuvo síntomas diurnos 4 veces a la semana, nocturnos 1 vez por semana, y se le encontró similares a la ocultación, ¿no? Se le hizo su espirometría y mira, tiene 82% de BF1, ¿no? Es un patrón obstructivo reversible. Son las características. ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Para qué me sirve saber si tiene síntomas diurnos, nocturnos y el BF1? ¿Para qué será útil eso? Al inicio del curso que les he dicho, todas las enfermedades, para yo indicar un medicamento, darle una terapéutica, primero tengo que saber el diagnóstico. Y yo pueda que tenga varias opciones terapéuticas. Y eso va a depender de qué. Cada enfermedad también, ¿qué tiene? Tiene su clasificación. Las patologías se dividen en LEMO, edad severas, ABC, 1, 2, 3, ¿no? Dependiendo de cada enfermedad, de cada clasificación. Dependiendo de la clasificación de la enfermedad, por lo general según gravedad, por ejemplo, yo le voy a indicar el tal o cual medicamento. Entonces, el siguiente paso será ver qué tan severa es la enfermedad del paciente, cómo la puedo clasificar. Y las clasificaciones han ido cambiando durante el tiempo. No sé si se acordarán esa intermitente, persistente. Por ahí les han enseñado cuando hicieron un demo en medicina 1. Por ahí está en su subconsciente, por ahí está metido el conocimiento. Ya. Si está metido por ahí, no lo saquen porque ya no sirve. Así que no sé qué. Sí, qué Se ha bueno. simplificado más todavía. Ya. Qué chévere eso. Ya. Ahora se clasifican por pasos. Por ejemplo, el paso 1, y así le ponen, es aquel paciente con síntomas poco frecuentes. Es aquel paciente que reúne estos criterios, todos los siguientes al inicio del tratamiento. Que tenga síntomas diurnos, menor de 2 días a la semana, despertares nocturnos, menor de 2 veces por mes, el BF1 normal y observaciones menos de 1 al año. El paciente tiene un poco más de síntomas, ¿no? Tiene 4, 5, creo que se despierta todas las semanas. No estaría ahí quizás. Luego tenemos a un paciente que llama del segundo paso, paso 2, que es un paciente con síntomas frecuentes pero no diarios, que tenga cualquiera de estos. Síntomas diurnos de 3 a 6 días cada semana. Despertares nocturnos, 2 a 4 por mes, no más de 1 por semana, actividades normales con interferencia mínima y que tenga también exacerbación. Ese es más compatible con el paciente, ¿no? Que tiene mayor frecuencia de síntomas diurnos y por supuesto también tiene síntomas nocturnos. No nos mencionan en la historia clínica interferencia con la actividad de la vida diaria ni que haya tenido exacerbación. Entonces, en la historia clínica del paciente con asma, en la anamnesis, tienen que preguntarnos síntomas en el día, síntomas en la noche, si interfiere con la actividad de la vida diaria y si en la historia ha tenido exacerbaciones. Si no te lo cuenta, lo tienes que mencionar en el relato como síntomas negativos. Acuérdate que en el relato, aparte de lo que el paciente tiene y te dice, tienes que poner niega fiebre, niega dolor. Igual, en el asmático tienes que poner niega, porque me sirve para enfocar. Si es un paciente de paso 3, es un paciente con síntomas diarios, ¿no? Es el paciente que va todos los días a la emergencia a veces, ¿no? O que para en consultorio. Síntomas diarios, despertares más frecuentes, actividad ya con interferencia. Y acá ya hay evidencia de obstrucción. El BF1, les he dicho cuánto es lo normal, más de 80%. Y acá ya está abajo, ya está entre 60 y 80%. Y otro paciente es el que vive en emergencia, ¿no? Cualquiera de los siguientes: actividades normales con limitación frecuente. Y esa actividad normal diaria la ve bastante limitada. Es un paciente con limitaciones en la actividad diaria. Y acá el BF1 ya no va a estar menor de 80, sino menor de 60. Es un paciente con un cuadro mucho más severo. Entonces son 4 tipos de pacientes que ustedes van a identificar. Un paciente que le llaman con síntomas poco frecuentes, con síntomas frecuentes pero no diarios, con síntomas diarios y con limitación de la actividad diaria. ¿Para qué? Según esto, yo voy a enfocar la terapéutica que les voy a indicar a cada paciente.
Y acá ya podemos revisar las diferentes opciones farmacológicas que yo tengo. Por ejemplo, los fármacos para el asma se dividen en fármacos de alivio o de rescate también que se llaman, que son básicamente los beta-agonitas de acción corta. En Perú tenemos salbutamol, fenoterol. En otros países la terbutalina, levarbuterol y otros más, que ni los apunten porque no hay acá. Salbutamol, fenoterol. A la cabeza salbutamol, ¿no? El Ventolin. Beta de acción corta. En los últimos años, ¿qué se ha sumado? Un beta 2 de acción rápida, ojo. No digo corta, rápida, más un corticoide inhalado, el formoterol. El formoterol quizás ustedes lo conozcan como un beta de acción larga. Lo que pasa es que el salbutamol actúa rápido y dura poco. El salmeterol y el formoterol duran bastante, te duran hasta 12 horas. Pero este formoterol, aparte de durarte bastante, también actúa rápido, o sea, tan rápido como el salbutamol. Y lo bueno es que te dura más. ¿Y qué se ha visto? Que asociar estos fármacos con corticoides, como budesonida, reducen las exacerbaciones. Y la tendencia ante una crisis, digamos, cotidiana, ante una exacerbación, un episodio de disnea, es que ya no indique solo salbutamol, sino que la indicación sea formoterol con budesonida, además. Como siempre tienes alternativas terapéuticas, o sea, no tengo esto, no lo puedo comprar, no lo consigo, mi alternativa, hipratrópico, alternativa. O sea, un paciente que tiene síntomas y lo quiero sacar de los síntomas, indico esto. Ves un caso clínico que viene con tos sibilantes, quiero sacarlo, indicas eso. Miren, salbutamol, los cuadritos negros, el circulito es formoterol budesonida. Ambos actúan rápidos, pero salbutamol cae. En cambio, budesonida en formoterol sigue todavía. El salbutamol es de acción rápida, pero también es de acción corta, porque cae su efecto. En cambio, el formoterol también actúa rápido, pero el efecto va a durar mucho más. Y asociado a corticoides, ¿qué es lo que voy a lograr? Reducir el tema de las exacerbaciones. ¿Cuál es un efecto adverso común, por ejemplo, del uso de salbutamol? Que las mamás siempre se quejan, hijito, tiene qué cosa. Tú lo nebulizas y qué es lo que la mamá se puede quejar a veces. ¿Qué es lo que tienen los pacientes que sufren de asma cuando usan inhaladores o se nebulizan? Taquicardia, ¿no es cierto? Es un efecto adverso común, porque son beta 2 y la mamá se desespera, doctor, el corazón muy fuerte, hijito, ¿no? Ya mira, justamente se ha visto incluso que el uso de formoterol budesonida justamente carece de ese efecto adverso de elevación de la frecuencia cardíaca, o por lo menos no la eleva mucho como lo puede llevar salbutamol. Otro aspecto que tienen que preguntar en un paciente con asma es cuántos inhaladores usa al mes. ¿Ya? Porque si un paciente usa más de un inhalador al mes, está en problema. Eso aumenta exponencialmente su riesgo de hospitalización y eventos adversos, ¿no? Acá está cuántos inhaladores o canister el paciente usa al mes. Usa 1, 2, 3, 4 y cuánto va aumentando su riesgo de hospitalización o que acuda por emergencia. Mientras más uso hay de beta-agonistas de acción corta, sobre todo, ¿no? Tipo salbutamol, mientras el paciente exagera con el uso de beta-agonistas de acción corta y los usa muy frecuentemente, aumenta su riesgo de hospitalización o que acuda por emergencia. ¿Por qué? O sea, mira, le estoy diciendo que un factor de riesgo para asma exacerbado que acuda por emergencia o que se hospitalice es que abuse del tema de los beta 2 de acción corta. ¿No les parece raro? Si el paciente dice que se gasta más de un inhalador por mes, está en problema. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que el estímulo crónico del receptor beta 2 agonista hace que ese receptor ya no se sintetice. ¿Cómo se llama eso? Down regulation, ¿no? Down regulation, regulación a la baja. El estímulo crónico de un receptor hace que ya no se sintetice. Finalmente el fármaco ya no pega, ¿no? Que hagan daño tampoco, ¿no? Pero su uso desmedido, crónico, sobre todo sin corticoides inhalados, puede producir eso. Y el asma van a ver que es una patología frecuente y que se maneja mal. La mayoría de pacientes solamente usan broncodilatores de acción corta tipo salbutamol. Así como tenemos fármacos de alivio, de rescate, también tenemos fármacos controladores.
O sea, si les ponen un caso de un paciente sintomático, que tiene tos, sibilancia, disnea, medicamento de elección, en ese momento, fármacos de alivio, de rescate, beta 2 de acción corta, ¿no? Puede ser salbutamol o el otro formoterol con budesonida. Pero si te preguntan los fármacos de elección para control del asma a largo plazo, y para reducir las exacerbaciones, acá tenemos a la cabeza los corticoides inhalados. A la cabeza, de elección, lo que vas a marcar. ¿Ya? No hay examen, ¿no? Sino exámenes que les van a venir más adelante. Muy fácil para preguntar. ¿Qué alternativas también tengo? Beta de acción larga asociados a corticoides. Básicamente son estos dos. Los de acá son alternativas terapéuticas. ¿Cuándo tengo las alternativas? Si los de acá no funcionan, están contraindicados, o si no hay respuesta, bueno, ya le meto el resto. El 90% de pacientes va con corticoides, beta de acción larga y los fármacos de alivio. Nada más. Cuando yo llegué a farmacología, año 99, ahí han salido los antileucotrienos. Montelukast. ¿Se acuerdan? ¿Han leído? Montelukast. Cuando salieron como lo máximo, o sea, son mejores que los corticoides. Cuando los compararon, se vieron que no pasó nada. O sea, los corticoides están por encima de los antileucotrienos. ¿Cuándo pueden estar indicados los antileucotrienos? Por ejemplo, en asma asociada a rinitis alérgica. Pueden servir. Y en asma desencadenada por AINES. ¿Por qué? ¿Se acuerdan las vías inflamatorias? Ciclooxigenasa, lipocigenasa, ¿no? Ciclooxigenasa, prostaglandina, lipocigenasa, leucotrieno. Yo doy AINES, ¿qué vía inhibo? Ciclooxigenasa, ¿no? Pero si inhibo esta vía, ¿cuál se potencia? La lipocigenasa, la de los leucotrienos, que producen inflamación bronquial. Por eso van a encontrar mucho el tema de asma desencadenado por AINES. Es un poco idiosincrático, no es tan frecuente así, pero si se desencadena el asma por AINES, la elección son los antileucotrienos. Pero luego tenemos otros fármacos que no son de mucho uso, anticolinérgicos de acción larga, también anticuerpos monoclonales, ¿no? Anti-IgE, ¿no? O malizumab, porque si ya son casos recontra refractarios, ¿no? O sea, el 95% va a responder con los de rescate o de alivio y con los dos primeros. Ahí tienen la gran mayoría. El resto ya, olvídense de eso, ¿no? Van a escuchar en la clase y cuando ustedes revisen el término dosis baja, media y alta de corticoides inhalados. Dosis baja, media y alta de corticoides inhalados. Tenemos, por ejemplo, acá beclometasona, budesonida, fluticasona. Lo que más encontramos acá es beclometasona. Tienen que ustedes revisar el inhalador cuántos microgramos tiene por puff, por aplicación. Acá, por ejemplo, la beclo viene de 250 microgramos por puff. Entonces, dosis baja de beclometasona, ¿qué sería? Un puff mañana y noche. Dosis media sería 2 puffs mañana y noche. Y así. Va a depender de la concentración de cada puff y qué corticoide uses. Pero ese término lo vas a escuchar. Dosis media, baja, alta de corticoides inhalados. ¿Por qué? Bueno, esa. Beta 2 de acción larga, tenemos salmeterol y formoterol, ¿no? Estos fármacos duran mucho, pero el formoterol es el que también actúa rápido. Por eso que también puede ser usado como fármaco de alivio. Se le llama beta 2 de acción rápida, no de acción corta, porque es de acción prolongada. Es de acción rápida y prolongada. Y siempre van asociados a corticoides inhalados. Siempre los van a ver asociados a corticoides inhalados. Pues usamos usualmente formoterol con budesonida. Entonces, ya les he presentado los fármacos de alivio de rescate, les he presentado los corticoides inhalados y les he presentado la clasificación, ¿no? Síntomas poco frecuentes, más o menos, y el paciente que tiene limitaciones. Según esa clasificación vamos a indicar el tema de los inhaladores, cómo, y lo que se recomienda actualmente. Tenemos los fármacos tenemos los grupos del paso 1 y del paso 2. En el paso 1 están los pacientes con síntomas poco frecuentes y con los síntomas frecuentes pero no diarios, los del paso 1 y los del paso 2. El medicamento de elección para ambos grupos
es un corticoide inhalado más formoterol. ¿Cuál? Formoterol más budesonida. A dosis bajas, PRN. ¿Qué significa PRN? Le dije en la primera clase. PRN es prorrenata, ¿no? Es cuando sea necesario. En otras palabras, toma tu inhalador, guárdate en el bolsillo y cuando lo necesites, lo usas. En estos dos grupos se indica así. En los que tienen síntomas poco frecuentes y frecuentes pero no diarios, que sería nuestro paciente. Usa budesonida con formoterol y cuando lo necesites, lo usas. Los otros dos grupos de pacientes, aquel que tiene síntomas diarios y el que tiene limitaciones a la actividad diaria, le vamos a indicar lo mismo, ya, PRN, y también de forma horaria. O sea, lo vas a usar mañana y noche, mañana, tarde, noche, y también cada vez que lo necesites. O sea, se ha simplificado el tema de la clasificación. Si se acuerdan, la anterior era peor, ¿no? O sea, intermitente, persistente, moderada, severa, y cada uno, olvídate. Simplemente acá tienes que saber en uno, en los dos primeros, cuando sea necesario, en los otros dos, cuando sea necesario, de forma horaria. Diarios, horario. Mañana y noche, fijo. Los fármacos de rescate o de alivio van a sacar al paciente rápidamente de la situación de la crisis. Los fármacos controladores van a evitar que el paciente tenga las crisis. Van a evitar a largo plazo que tenga síntomas. Por eso que lo dejo acá de forma oral. El inhalador ese que les he mostrado, el Symbicort, que es formoterol con budesonida, que cuesta más o menos entre 200 a 300 soles. Doctor, no tengo plata. ¿No es cierto? No tengo plata. Si no tengo plata, ¿qué tengo? Mi alternativa terapéutica. Pues, o sea, yo no puedo... si no tiene plata, señor, olvídese, no puedo dejarle nada, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? Tengo mi alternativa terapéutica. ¿Cuál es mi alternativa terapéutica? Hay un grupo de fármacos que voy a dejar de mantenimiento, o sea, fármacos controladores. ¿Qué fármacos controladores tendré como alternativa? Alternativa, porque es de la primera línea. Si es un paciente del paso 2 con síntomas frecuentes pero no diarios, voy a indicarle un corticoide inhalado a dosis baja horario. Mañana y noche, mañana, tarde y noche, dependiendo de la dosis baja, el que yo elija según la dosis que les he mencionado. Es un paciente que está en el paso 3, como manejo controlador de mantenimiento a largo plazo. Ojo, el manejo controlador es para evitar que tenga exacerbaciones. Lo que voy a indicarles es un corticoide inhalado a dosis baja más un beta 2 de acción larga. Acá también, podría ser el otro beta 2, el salmeterol, con una beclometasona, por ejemplo. Y si es un paciente del paso 4, ya la dosis ya la pongo media y también le sumo un beta de acción larga. O sea, de un esquema más simplificado pasamos a un esquema un poquito más complejo, ¿no? Donde voy a tener que aumentar quizá la dosis del corticoide inhalado. Ojo, este es el manejo de mantenimiento. De mantenimiento, ¿qué significa? Que el uso de forma horaria. Tú le dices, se sienta bien o se sienta mal, lo tienes que usar mañana y noche, todos los días, para evitar que a la larga tenga las recurrencias. Pero el paciente te va a preguntar, doctora, ¿y qué pasa si yo en un momento me siento mal, me falta el aire, me sirve el pecho? ¿Qué uso? La alternativa, porque la primera línea es esta, la alternativa, ¿cuál va a ser? Fármacos de alivio, un corticoide inhalado, el que tú quieras usar, con un beta 2 de acción corta, el típico salbutamol. O sea, que use su salbutamol o su Ventolin más su budesonida. O sea, lo que se quiere ahora es que aparte en las exacerbaciones, en los síntomas que tú puedas tener, uses tu beta 2 con tu corticoide inhalado. Porque el uso del corticoide inhalado junto con el beta 2 hace que se disminuyan las recurrencias de las exacerbaciones. ¿Ya? Lo de acá arriba es de elección. No tengo plata, tengo eso de acá, que es lo que se usaba antes. ¿Han entendido, no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces primero tengo que clasificar al paciente para ver qué es lo que voy a usar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo le indico sus inhaladores. Ya, ¿qué le digo? Que se vaya. ¿Cuándo regresa? Para la cita. ¿No? O sea, tengo que controlarlo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es lo que van a ver ustedes en emergencia? ¿No? Viene el paciente, lo nebuliza, se pregunta, pero listo señor, se va. Nadie le dice la cita, por cómo tengo que usar el corticoide, ni por cuánto tengo que usar el salbutamol, se va nomás, ¿no? El paciente lo deja la semana y vuelve a
Vamos a ver eso ahí. Entonces, mira, el paciente fue diagnosticado de asma, se encuentran síntomas poco frecuentes pero diarios. Luego de un mes de tratamiento con fumatorio de sonida, acude a consultorio. Refiere que tan solo se despertó una vez durante todo el mes por falta de aire y solo fue necesario el uso de fumatorio de sonida un par de veces. O sea, va a sus controles y te cuenta síntomas. ¿Cómo son los síntomas? Diurnos, nocturnos, actividades de la vida diaria y observaciones. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿cambiaré el esquema terapéutico? El paciente acude y todavía tiene síntomas. ¿De qué manera yo sé si el paciente está bien controlado o no? Es la pregunta. Para diabetes, ¿qué cosa uso? Hemoglobina glicosilada, ¿no? Hemoglobina glicosilada, glucosa basal. ¿Cómo en asma yo sé que el paciente está bien controlado o no? Tengo esa tabla que me valora niveles de control. Me valora, como te digo, síntomas diurnos, nocturnos, uso de medicación de rescate, limitación a la actividad diaria. Y le voy a estar preguntando. Y mi objetivo es que esté acá, que sea como un paciente controlado. ¿Cada cuánto voy a evaluar a mi paciente? Cada 2 a 4 semanas. En el caso anterior yo lo cito cada 2 a 4 semanas. Si a las 2 semanas el paciente se encuentra parcialmente controlado o no controlado, quiere decir que tengo que cambiar la medicación. Si se encuentra en ese controlado, me mantengo con eso. O sea, cada 2 a 4 semanas tengo que evaluar el nivel de control del asma. Le pregunto síntomas diurnos, nocturnos, medicación de rescate, o sea, de alivio, y limitación de la actividad diaria. Y también tengo que ver qué cosa, si tiene algunos factores de riesgo para malos resultados. O sea, no solo es preguntarle eso, a veces tiene ciertas condiciones de fondo que pueden que nos esté jugando un mal paso, ¿no? Por ejemplo, tengo que ver la técnica que está usando para el uso de los inhaladores. ¿Cuántos de ustedes que han estado en la guardia han visto efectivamente que el médico le enseña cómo usar el inhalador al paciente? Que lo agita, miren, se lo pone en la boca y aspira. Tú le dices, usa el inhalador, ¿no? Tú no sabes si se lo pone acá o se lo pone fuera de la boca. Es factible, aunque no lo crean, sucede, sucede. Y el paciente viene porque no le hace, obviamente que no le va a hacer nada. Acuérdense que un factor de riesgo para malos resultados, ¿cuál es? El alto uso de beta-2 agonistas, ¿no? ¿Cuántos canister te gastas por mes si es un factor de riesgo? Más de uno, ¿no? Uno más por mes que te gastes, olvídate, es un mal indicativo. Comorbilidades, ¿no? Obviamente obesidad, alergias alimentarias, enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se ha visto que es un factor de mal control para el asma. Que el paciente fume, ponte que viva pues en la avenida Grau, ahí por el 2 de mayo, un montón de humo, ¿no es cierto? Bueno, son factores que también tienes que ver que pueden contribuir al mal control en este paciente. Entonces ya saben cómo diagnosticarlo, saben cómo clasificarlo, según la clasificación que le indicas, cómo lo sigues al paciente. Digamos que nuestro paciente, Javier, estuvo en el paso 2, ¿no es cierto? Pero todavía persiste con síntomas, o sea, es un asma que todavía está no controlado. ¿Voy a continuar con esto? No. Voy al siguiente paso. 2 a 4 semanas. Si se mantiene acá, ahí lo dejo. Si no, voy al siguiente paso. ¿Y cuál será el siguiente paso? Hay un paso 5. Hay un paso 5, ¿no? Si no controla el paciente, por ejemplo, con corticoides inhalados, pasformoterol a dosis diarias, se le podría agregar un anticolinérgico de acción larga, tipo tiotropio. Si no controla, con los fármacos del paso 4 se le podría agregar bromuro de tiotropio, por ejemplo. Y si no controla con eso, ya pues es el resto, ¿no? Montelukast, monoclonales, teofilina, etc. Pero la gran mayoría de pacientes que ustedes van a ver, yo diría 95%, están 1, 2, 3, ahí nomás, menos, 1, 2, ahí. Pero ya se dan cuenta que es importante el uso de corticoides inhalados, no solamente dejar los beta-2 de acción corta. Dejar solamente beta-2 de acción corta es cuando le dan al paciente que a la larga no tenga respuesta a ese beta-2. Se da junto con corticoides, por lo menos, ¿no? Como la alternativa terapéutica.
Javier acude a consulta y pregunta, doctor, ¿por cuánto tiempo voy a recibir la medicación? O sea, y eso es lo que también te preguntan los pacientes, ¿no? Tú tienes que saber la indicación, contraindicación, cómo lo monitorizas y luego por cuánto tiempo lo voy a usar. ¿Por cuánto tiempo lo voy a usar? El asma es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Como la diabetes, como la hipertensión. A veces la hipertensión se suspende medicación, no siempre, ¿no? Por lo general vas a mantenerla. Y en el asma, quieras o no, el paciente siempre va a estar medicado. Quizá con menos frecuencia mientras crece, pero siempre va a tener cierto grado de medicación. Pero ¿cuánto tú vas a considerar reducir la dosis? Por lo menos que el paciente permanezca 6 a 12 meses asintomático y no tenga factores de riesgo. Les mencioné los factores de riesgo, ¿no? Que fume, que sea obeso, que esté expuesto a alérgenos. Esos pacientes con factores de riesgo va a ser muy difícil suspender la medicación. A lo más, quizá pueda pensar en reducir dosis. Sobre todo reducción de dosis de los corticoides inhalados, ¿no? Si comencé con dosis, estoy con dosis altas, puedo reducir a dosis medias o bajas. Pero siempre el paciente por ahí va a requerir el tema de los beta de acción rápida más los corticoides inhalados a demanda. Porque de cuando en cuando va a ser episodios leves de exacerbaciones y va a requerir esos fármacos. O sea, hablar de suspensión, no. Reducción de dosis en la gran mayoría, pero por lo menos tiene que estar mitad de un año a un año asintomático y no tener factores de riesgo. Javier durante 3 semanas no presentó síntomas. Sin embargo, justo antes de su control presentó un resfriado, lo que un día después le desencadenó una exacerbación que lo llevó a emergencia. Hemos pasado de un paciente que no tenía diagnóstico, que lo diagnosticamos, ¿no? Que no controló con la medicación y ahora presenta una exacerbación. La exacerbación aguda de asma es igual a decir crisis asmática. ¿Cuál será la medicación ante una exacerbación aguda de asma? ¿Cuál es el medicamento de elección frente a una crisis asmática? ¿Cuál sería su respuesta? Así, te ponen un caso clínico de un paciente con la exacerbación aguda de asma y te preguntan ¿cuál es el medicamento de elección para una crisis asmática? Crisis asmática es igual a asma agudo, es igual a exacerbación aguda de asma, son sinónimos. Medicamento de elección. Si les pregunto ¿cuál es el medicamento de elección a largo plazo para controlar la enfermedad? ¿Qué responden? Iotropio es... Creo que dije, ¿no? Corticoides inhalados, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el medicamento de elección para una exacerbación, para una crisis asmática? Ahí sí van a ser los beta 2 de acción corta. Beta de acción corta. Eso es todo lo que tenemos. ¿Ya? Bueno, lo de acá sirve, lo de acá sirve, lo de acá sirve, esto sirve, esto sirve, esto sirve. Lo de acá casi no sirve. ¿Ya? Empezamos. Oxígeno, bueno, los niveles de saturación que tenemos que manejar. Lo bueno es que el aparato de nebulización va con la toma de este oxígeno, ¿no? Pero quizás ante una insuficiencia respiratoria producida por asma, mi primera medida no va a ser oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque el bronquio está cerrado. ¿Qué oxígeno va a entrar pues en un bronquio cerrado? Lo primero que tienes que hacer es abrir el bronquio. ¿Cómo vas a abrir el bronquio? Con beta de acción corta. ¿Qué tenemos acá? Salbutamol o fenoterol. Teóricamente, es equivalente a la aerocámara con la nebulización. Teóricamente. Pero en el hospital preferimos siempre la nebulización. Haz en tu serum, en la punta del cerro, bueno, podrás usar aerocámara sin mayor problema. ¿Cuánto es la dosis? De 2.5 a 5 miligramos. ¿Cuántas gotas es eso? Salbutamol viene en 5 miligramos por mililitro. Un mililitro, ¿cuántas gotas es? 10 al cubo. 20 gotas. 20 gotas es un mililitro. O sea, 20 gotas hay 5 miligramos, ¿no? ¿Cuánto es la dosis? 2.5, 5 miligramos. O sea, ¿cuántas gotas tengo que dar al paciente? 10 a 20 gotas. Entonces no estén nebulizando con 5 gotitas. Eso es subterapéutico, ¿no? De 10 a 20 gotas. 10 a 20 gotas. ¿Qué más tenemos? Adrenalina. ¿Cuándo usamos en asma adrenalina? ¿Se usa o no se usa? La indicación es en asma asociada a angioedema o anafilaxia.
te gustan los mariscos, el sushi, comes tu sashimi, no sé, y te comienzas a enronchar, angioedema y aparte asma, es indicado de adrenalina. Se le pone un tercio de ampolla subcutánea, como manejo de la urticaria, del angioedema asociado a un asma. Solamente ahí, ¿eh? Solamente ahí. ¿Qué más usamos? Corticoides sistémicos. Corticoides sistémicos me refiero a oral o parenteral. Oral o parenteral. ¿Cuál es la función del corticoide sistémico? La función es que el paciente no tenga recurrencia en su crisis. Lo que va a sacar al paciente de la crisis es el beta 2 de acción corta, porque me va a abrir el bronquio. Pero una vez que pasa la crisis, lo que va a hacer que la crisis no regrese es el corticoide. El que va a hacer que no regrese a tu guardia es el corticoide. ¿Y qué es lo que se deja? Prednisona 50 miligramos y oral una vez al día o su equivalente parenteral. Y ahora lo transformas, no sé, con hidrocortisona, con lo que tú quieras. No es necesario que sea por vía parenteral. Prednisona 50 miligramos o su equivalente parenteral. Y los 50 miligramos los mantengo por 5 días. Mi indicación es por 5 días. ¿Para qué? Para evitar que la crisis recurra. ¿Cuándo indicaré sobre todo parenteral cuando el paciente no puede ingerir alimento? Obviamente. ¿Qué más tenemos? Corticoides inhalados. ¿Los corticoides inhalados se usan en crisis asmáticas? Sí. Sobre todo en crisis asmáticas severas. ¿Ya? En la primera hora deberías usarlos a dosis alta. Ya saben que es una dosis alta, ¿no es cierto? En la primera hora, el que tú tengas. Obviamente por aeropagio. Los anticolinérgicos de acción corta, como bromuro de hipratropio, son alternativas terapéuticas en crisis asmáticas leves a moderadas y sí se indican en una crisis asmática severa. Que es una alternativa terapéutica. Depende de ti si lo das o no. Depende de ti. Sulfato de magnesio, esto más lo usan en ginecología, ¿no? Para la preeclampsia. La función del sulfato de magnesio es que me mejora la acción de los beta 2 de acción corta. O sea, me mejora la broncodilatación producida por el salbutamol. Y se coloca una sola dosis, nada más, como dice ahí, y solamente en crisis asmáticas severas. Nada más. El resto, en crisis asmática, no sirve. No sirve. ¿Ya? Por ahí siempre van a ver que lo dejan siempre con ceftriaxona, ¿no? Pero no sirve. Entonces, en resumen, recuerden que una crisis asmática leve moderada, el PEF es más del 50%, ¿no? Es el parámetro más objetivo, la flujometría. ¿Qué le voy a dejar al paciente? Beta de acción corta, corticoides sistémicos orales. Lo básico, ¿eh? Tu salbutamol, tus 20 gotas cada 20 minutos y tu prednisona 50 miligramos para sacarlo de la crisis. Consideras, ¿qué significa considerar? Depende de mí si lo doy o no, bromuro de hipratropio. ¿Cuál sería el parámetro más objetivo para valorar la evolución de la crisis asmática? Objetivamente, ¿cuál es el parámetro que yo debería medir para valorar la evolución de la crisis asmática? El PEF, ¿no es cierto? Entonces, en una hora yo tengo que buscar que el PEF sea más del 60%. Y mejore los síntomas y considero el alto. Con su corticoide 50 miligramos cada 24 horas vía oral. En una crisis asmática severa que tiene algunos parámetros, pero lo más objetivo es el PEF menor o igual a 50%, aparte de beta 2, aparte de corticoides sistémicos. Acá sí le voy a dejar bromuro de hipratropio y voy a considerar sulfato de magnesio y altas dosis de corticoides inhalados. En una crisis asmática severa sí está indicado pedirle análisis de gases arteriales. ¿Cuál es el AGA que yo encontraré? El AGA típico de un paciente asmático. ¿Cuál es el AGA? ¿Cuál es la alteración típica del AGA en un paciente asmático? ¿Ah? Con crisis asmática, ¿no? PAFI, el PAFI. El AGA típico, ¿cuál es? Acidosis respiratoria. La respuesta, como siempre en medicina, es depende. Depende. Si es una crisis asmática leve moderada, el bronquio aún está abierto, y el paciente aumenta su frecuencia respiratoria y barre CO2, y hay hipocapnia, hay alcalosis respiratoria, porque el bronquio aún está abierto. Pero mira, en una crisis asmática severa, el bronquio se cierra,
y el alveolo ya no se ventila y el CO2 se acumula. Y cuando aumenta el CO2 en hipercapnia, el CO2 más agua que forma ácido carbónico, ¿no? Acidosis respiratoria. Crisis asmática severa, acidosis respiratoria. Crisis asmática leve moderada, alcalosis respiratoria, CO2 bajo. Ahora, ¿qué pasará? Mira, ¿qué pasa si tienes un paciente en emergencia, agitado, todo, ¿qué tal? Le sacas el AGA y te muestro su pH 7.4, normal. PCO2 en 40, normal. Tú miras, ¿qué le dirías? Señor, ya está bien, mire, se puede ir a la casa. De verdad, doctor, sí, váyase nomás. ¿Qué haces con ese AGA de una crisis asmática? Crisis asmática, pH 7.4, CO2 40. ¿Te asustas? Le das de alta, se queda el paciente. Un AGA con pH 7.4, o sea, más normal no puede ser, ¿ah? Y CO2 40. Lo trato. Ya. Si es un paciente con crisis asmática leve moderada, ¿cómo debería estar el CO2 si estás con frecuencia respiratoria incrementada? Estás hiperventilando, estás barriendo, CO2 debe estar bajo. Sí. Conforme el bronquio se va cerrando, el CO2 primero se normaliza y luego se eleva. O sea, una crisis asmática con un CO2 normal te asustas. Es un paso a la acidosis respiratoria. Hay una acidosis respiratoria, ¿qué síntomas te da? Pues te da somnolencia, confusión, cuando hay una broncoconstricción muy intensa y un tórax silente, ¿no? Tú mandas a ocultar al interno, a ver, ¿puedes ocultar que tienes sibilantes? No hay nada, doctor, te dicen. Claro, pues no hay nada, porque no pasa nada en un murmullo, ¿no? Es un tórax silente, ¿no? Eso es lo que conoce como asma casi fatal, ¿no es cierto? Son síntomas de hipercapnia. Entonces, ha quedado claro el diagnóstico, la clasificación, con qué empiezan el tratamiento, cómo lo monitorizan y qué tienen que hacer ante una crisis asmática leve. Ya, eso es en base a la última guía GINA que ha salido del 2024. Listo, eso es todo. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Todo claro?